¿Hasta qué punto están seguras las infraestructuras críticas estadounidenses frente a las amenazas chinas? Una agencia de seguridad descubrió que casi todo el software examinado utilizado por industrias clave contiene códigos de desarrolladores chinos. Las autoridades afirman que aún no consiguen expulsar a piratas informáticos chinos de las redes de telecomunicaciones estadounidenses y dan el siguiente consejo a los usuarios de celulares: si están preocupados, utilicen mensajes cifrados. Y continúa el caos en Corea del Sur. La ley marcial del presidente Yoon provocó protestas, una moción de destitución y dimisiones. ¿Hasta dónde puede llegar la situación? Y el jefe de la OTAN insta a los países miembros a gastar más en defensa en medio de los crecientes riesgos planteados por China y Rusia. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. Un informe reciente revela que casi todos los productos de software estudiados utilizados en infraestructuras clave de Estados Unidos utilizan códigos escritos por desarrolladores chinos. Una empresa de seguridad informática con sede en Florida plantea su preocupación a sus compatriotas, citando varias operaciones importantes de piratería informática vinculadas a China ocurridas en los últimos meses. Fortress Information Security ofrece servicios de ciberseguridad. Tras analizar más de 2.000 productos de software, la empresa descubrió que el 90% de ellos contienen código chino, al igual que una cuarta parte de los componentes de software. Los productos de software desempeñan un papel importante en la alimentación de infraestructuras críticas. El código comprometido puede actuar como puerta trasera para amenazas, haciendo que los sistemas clave sean más vulnerables a la explotación por parte de adversarios. El informe identifica más de 95.000 vulnerabilidades en estos productos, la mayoría de las cuales proceden de solo 20 componentes. Esto expone a las redes eléctricas, oleoductos, redes de telecomunicaciones y otros servicios esenciales de los que dependen los estadounidenses a un enorme peligro. El director general de Fortress, Alex Santos, insta al país a eliminar los códigos de origen chino de las infraestructuras clave, calificando a China de amenaza existencial para la seguridad nacional. Dice que Estados Unidos no debería esperar para actuar. Según el Departamento de Energía, el año pasado las redes eléctricas estadounidenses sufrieron al menos 5 ciberataques. Las telecomunicaciones y el sistema de agua también fueron víctimas de hackeos. Y las autoridades estadounidenses advierten además a los usuarios de celulares que recurran a mensajes y llamadas de voz encriptados. Esto se debe a que piratas informáticos chinos respaldados por el Estado chino siguen al acecho en las redes de los proveedores de servicios de telecomunicaciones e Internet de Estados Unidos. Las autoridades afirman que no pudieron expulsarlos desde que hace 2 meses se produjera una importante brecha. Las autoridades no mencionaron las empresas de telecomunicaciones que fueron pirateadas, aunque informes anteriores mencionaban a Verizon, AT&T, T-Mobile. No está claro cuándo se podrá expulsar a los piratas informáticos de la red de telecomunicaciones. Jeff Green es el subdirector ejecutivo de seguridad de CISA, la principal agencia estadounidense de ciberseguridad. Dijo que sería imposible predecir un plazo sobre cuándo podrán desalojar por completo a los hackers. El vicepresidente electo, J.D. Vance, dijo que su teléfono fue hackeado por China durante la brecha y que cree que el teléfono del presidente Trump también fue hackeado. Los hackers chinos fueron capaces de robar muchos datos sensibles, intervinieron una serie de objetivos en el gobierno de Estados Unidos. Un funcionario dijo que los hackers robaron un gran volumen de registros, incluidos datos sobre dónde, cuándo y con quién se comunicaban personas importantes. Los piratas informáticos también accedieron a la infraestructura de puertas traseras utilizada para las escuchas telefónicas legales en Estados Unidos. Según las autoridades, este acceso permitiría a los hackers saber a quién vigila el gobierno estadounidense, pero la campaña de espionaje china no se detiene en Estados Unidos. El CISA, Canadá, Australia y Nueva Zelanda presentaron el martes recomendaciones para reforzar las ciberdefensas.
El 96% de los medios de comunicación en Estados Unidos pertenecen a solo un puñado de corporaciones. The Epoch Times es diferente porque es independiente, valiente y veraz. Verdad, tradición, esperanza son nuestro lema en 36 países hasta el día de hoy. Usted, nuestra comunidad hispana en Estados Unidos, es nuestra prioridad. Le traemos cobertura exclusiva de temas como el voto latino, la seguridad fronteriza, la infiltración comunista en Occidente y mucho más. Sin sesgos, solo los hechos porque valoramos la verdad. Nosotros solo informamos y usted decide. Nuestros suscriptores siempre nos agradecen constantemente nuestra cobertura mundial, imparcial y oportuna. Se ha convertido en el medio de comunicación de mayor crecimiento en Estados Unidos, fundado como un antídoto contra la propaganda comunista. Nuestro medio surge de la necesidad de responder a una crisis de derechos humanos en China impulsada por la propaganda deshonesta del Partido Comunista Chino. Cuando los medios occidentales tomaban y amplificaban estas mentiras, la cobertura de The Epoch Times desmontaba la propaganda, contando la verdad al pueblo chino y a la audiencia occidental. Hace unos años, a nuestros colaboradores en China, por decir la verdad, fueron silenciados, encarcelados y torturados. Nuestra misión no ha cambiado y estamos dispuestos a darlo todo por brindarle un medio honesto, tradicional y que traiga esperanza al mundo. Corea del Sur sigue lidiando con las réplicas de la declaración de la ley marcial por parte de su presidente, aunque la orden se levantó posteriormente en medio de una condena generalizada del país. El ministro de Defensa surcoreano, así como los principales asesores políticos del presidente Yoon, se ofrecieron a dimitir poco después. Mientras tanto, el mayor sindicato del país, KCTU, afirma que sus miembros harán huelga indefinida hasta que Yoon dimita. Miremos qué está pasando. 6 partidos de la oposición surcoreana presentaron el miércoles proyectos de destitución contra el presidente Yoon Suk-yeol. Esto se produjo tras la repentina medida de Yoon de imponer una ley marcial la noche anterior. En un discurso afirmó que entre sus oponentes había fuerzas antiestatales. Sin embargo, horas después de que el Parlamento rechazara por unanimidad su decreto, Yoon dio marcha atrás. Se espera que en los próximos días se vote por su destitución. Se aprobaría en la Asamblea Nacional de Corea del Sur si 2/3 de los legisladores apoyan el proyecto. En ese caso se iniciaría un juicio ante el Tribunal Constitucional de Corea del Sur. El miércoles por la mañana, el edificio de la Asamblea Nacional del país mostraba las cicatrices de la violencia de la noche anterior, cajas y sillas apiladas a modo de barricadas. Imágenes de las cámaras de seguridad difundidas el miércoles ofrecían una mejor visión de los acontecimientos de la noche anterior. Soldados encargados de imponer la ley marcial llegando a un campo de deportes cerca del Parlamento antes de romper las ventanas del edificio y enfrentarse a los asistentes parlamentarios. Todo esto constituye la mayor crisis política de Corea del Sur en décadas y la primera vez que se declara la ley marcial desde 1980 antes de que se convirtiera en una democracia. Yoon, fiscal de carrera, es muy impopular entre la opinión pública surcoreana y se enfrenta al descontento por su política económica, escándalos y otras polémicas. Si Yoon dimite o fuera destituido, el primer ministro Han Duck-soo lo reemplazaría como líder hasta que se celebren nuevas elecciones. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken declaró que Washington acogía con satisfacción la decisión de Yoon de retirar su decreto de ley marcial. Acogemos con satisfacción la declaración del presidente surcoreano Yoon, retirando el decreto de ley marcial. Pero de nuevo, creo que Corea es una de las historias más poderosas del mundo sobre el surgimiento de la democracia y la resistencia democrática. Y seguiremos mirando a Corea para dar ese ejemplo. En general, los inversores valoran menos a Corea del Sur que a otros mercados, alegando factores como sus tensiones con Corea del Norte. Y los acontecimientos políticos de esta semana no hicieron sino acrecentar esas preocupaciones. Miremoslo. Las acciones coreanas cayeron y el won se desplomó a mínimos de 2 años el martes, después de que el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, sorprendiera al mundo declarando la ley marcial, pero el impacto duró poco. El Parlamento revocó la decisión a las pocas horas y los mercados se estabilizaron.
pero para los inversores fue un recordatorio de las razones por las que las acciones coreanas y su moneda llevan meses rindiendo por debajo de los mercados mundiales. Uno de ellos es el riesgo derivado de las prolongadas tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur. Otra es la naturaleza de sus negocios, dominados por opacas empresas familiares que rara vez reparten generosos dividendos. El descuento se agravó este año cuando los inversores se aquietaron por la exposición de Corea a China, cuya anémica economía se enfrenta ahora a nuevos aranceles comerciales estadounidenses. El jefe de la alianza militar más poderosa del mundo, la OTAN, instó el miércoles a sus miembros a aumentar su gasto en defensa. Ocurre en medio de un aumento de los ataques de China y Rusia. Tanto Rusia como China intentan desestabilizar nuestros países y dividir nuestras sociedades con actos de sabotaje, ciberataques y chantajes. Ahora mismo los países miembros gastan el 2% de su PBI en defensa, pero el general Mark Rutte dijo que eso no es suficiente para mantener la disuasión. Añadió que la OTAN también debe aumentar su producción y suministro de armas. Por otra parte, ministros de la OTAN también debatieron el apoyo continuo a Ucrania y acordaron reforzar varias medidas para contrarrestar a Rusia. Rutte también dijo que la OTAN seguía de cerca la evolución de la situación en Corea del Sur. El país se enfrenta a una situación de caos político a partir de la ley marcial impuesta por su presidente y levantada pocas horas después. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.